Buenas tardes con todos. Primero queríamos agradecerles por estar otra vez en otra ponencia con Warmi. Entonces, hoy vamos a dar inicio a otro conversado en el bloque de vida acuática. Y hoy día tenemos a la doctora Susana Cárdenas Alaiza. Ella es magíster en zoología por la University of British Columbia en Vancouver. Es doctora en ciencias con especialidad en ecología por la Université de Montpellier, Francia, y también es directora del programa Punta San Juan por y profesora auxiliar del Departamento de Ciencias Biológicas y Fisiológicas. Hoy día tenemos el agrado de tenerla para poder hablar un poco sobre el tema utilizando series de tiempo largas para entender cómo depredadores marinos se adaptan a condiciones marinas dinámicas. Entonces, sin más, y de nuevo agradeciendo que haya aceptado nuestra invitación para pertenecer a este bloque de charlas, le doy el pase a la doctora Cárdenas, esperando que esta charla sea de su agrado. Muchas gracias, doctora, por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes, a Warmi por la invitación. Primero, ¿me confirman, se visualiza bien la pantalla, la diapositiva? Sí, muy bien. ¿Sí? Todo ok. Perfecto. Ok, bueno, entonces como bien se ha mencionado, hoy día es un placer para mí contarles un poco sobre lo que hemos aprendido a través de las investigaciones y el monitoreo en un lugar que para mí es muy especial y espero que después de la charla ustedes también entiendan por qué es tan especial y donde hay bastantes depredadores topes marinos. Entonces, como estamos en el bloque de animales acuáticos, les voy a contar sobre algunos hallazgos y resultados en varias de las especies que están ahí. Bueno, pero primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre de dónde venimos, dónde estamos, dónde existe el programa Punta San Juan y después un poco sobre el contexto ambiental en el que se sitúa toda esta investigación y ahí vamos a entrar a la parte de resultados. Bueno, iniciamos con un poquito de quiénes somos. El programa Punta San Juan pertenece al Centro para la Sostenibilidad Ambiental, que es una unidad de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Somos un programa de investigación para la conservación de biodiversidad marino-costera en Punta San Juan. Como les mencioné, es un área natural protegida, ¿no?, en la costa de Ica, en Perú, que pertenece a la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Moneras. Manejamos convenios entre Cayetano y el Estado para realizar investigación en la reserva y operamos desde Punta San Juan con una presencia permanente en esta área natural protegida y hacemos investigación, monitoreo, acciones de conservación y también capacitación en ciencia marina. Nuestro trabajo se enfoca específicamente en depredadores tope. También hay otros tipos de trabajos, pero el mayor enfoque es en depredadores tope. Y nuestra misión es profundizar el conocimiento sobre ecosistemas marino-costeros de la corriente de Humboldt, porque consideramos que esto, digamos que es un ecosistema en el cual se debe promover su conservación y la de la biodiversidad que está ahí, como un valor de importancia local, ¿no?, en Ica, en Perú, pero también global, ¿no? Consideramos que es un lugar que merece ser conservado internacionalmente, digámoslo así. Y bueno, como les decía, esto está situado en la costa sur del Perú, ahí lo pueden ver en el mapa donde está el punto rojo, y en la costa del litoral peruano, como sabrán, el ecosistema está gobernado por la corriente de Humboldt o corriente peruana, y esta corriente es de tipo de afloramiento, ¿no? Entonces, lo que significa esto es que va a haber un constante movimiento de aguas en la corriente, tanto desde el fondo hacia la superficie y también de sur a norte, que constantemente están llevándose las aguas más calientes o tibias lejos de la costa y lejos de la superficie, y vamos a tener aguas frías ricas en nutrientes que afloran hacia la superficie, y cuando están en contacto con la luz del sol, estas aguas llenas de nutrientes generan mucho fitoplancton y zooplancton, ¿no?,
que son la base del alimento de especies presa, como por ejemplo bueno, acá tenemos el caso de la anchoveta, ¿no? En nuestro mar, en la corriente de Humboldt, hay muchísimas anchovetas, es una gran biomasa y es una de las presas bastante importantes en los depredadores tope que estudiamos, ¿no? Y no solamente es importante para los depredadores tope superiores, sino también para la economía, ¿no? En el Perú, una de las principales actividades económicas es la pesquería industrial de la anchoveta. También mucha de la pesquería artesanal depende directa e indirectamente de la anchoveta, y debido a la cantidad que hay, ¿no? Y acá para darles una idea de ese contexto, ¿no? En esta gráfica tenemos en el eje X, desde 1950 hasta 2020, y en el eje Y tenemos la captura en miles de toneladas, ¿no? Es decir, la captura de pescados. Y tenemos acá en rojo, que es lo que más se ve, esa es la anchoveta, ¿no? O sea, digamos que la proporción que ha ocupado de todas las pesquerías en Perú, la anchoveta ha ocupado gran parte, representa gran parte de esta pesquería, desde 1950 hasta la actualidad. De hecho, ha disminuido y ha vuelto a subir, casi colapsa, pero se recupera, es realmente increíble. Y además no es solamente importante en el Perú, sino que 10% de la captura mundial ha sido representada en diferentes momentos por anchoveta, o sea, con la pesquería de anchoveta en Perú, ¿no? Eso es súper específico, porque no es la anchoveta en Perú y Chile y otros países. No, o sea, solo frente a nuestra costa, solo con anchoveta, representar el 10% de la captura, ahorita es menos, pero han habido momentos en que esto ha representado una biomasa muy importante de lo que se pescaba en el mundo, ¿no? Y tiene que ver con lo productivo que es el ecosistema aquí, ¿no? Entonces, estos ecosistemas o sistemas de afloramiento eh, ocurren en Perú, en la corriente de Humboldt, también en California, en Canarias y en Benguela, ¿no? En el sur de África. Entonces, en todos estos sitios, de hecho, hay grandes stocks, grandes poblaciones de anchovetas y sardinas, ¿no? Pero en Perú hay una suerte de paradoja. En este gráfico tenemos en el eje Y la captura nuevamente, ¿no? Los desembarques de pescados, y en el eje X tenemos la productividad primaria, ¿no? Digamos que el fitoplancton, ¿no? Entonces acá tenemos los diferentes sistemas de afloramiento que les acabo de enseñar y la relación entre productividad primaria y captura en Perú se considera por los científicos una paradoja, dicen la paradoja peruana, porque escapa de la relación lineal que se esperaría, ¿no? Uno esperaría que a mayor productividad primaria, mayor captura de peces. Pero en el Perú tenemos una productividad primaria media y sin embargo tenemos una muy alta captura de peces, ¿no? Y se piensa que esto se debe a otros elementos ambientales, como es por ejemplo el caso de las oscilaciones que ocurren en el ecosistema por el niño y la niña, ¿no? Ustedes sabrán que el niño y la niña son condiciones frías, la niña, y calientes o cálidas cuando es el niño, ¿no? Y esas condiciones cambian la distribución de los hábitats en el mar, ¿no? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, el niño, como vemos en este escenario de aquí de la izquierda, la termoclina y la oxiclina, todo se profundiza un poco más y hay temperaturas, acá ven en naranja, cerca a nuestra costa, eh, elevadas, ¿no? Más elevadas que lo normal. Mientras que en el caso opuesto, en la niña, la temperatura superficial del mar es más fría y la termoclina, ¿no? La oxiclina es más somera, está más cerca de la superficie. ¿Y qué hace esto? Sino que comprime el hábitat donde están las presas o lo expande en el caso del niño, ¿no? Entonces, el tema es que
estas condiciones ambientales han estado por cientos de miles de años en nuestra costa y han estado generando adaptaciones en las especies para la supervivencia, y se piensa que por eso también en nuestra costa las anchovetas y muchas otras especies tienen cierta resiliencia a recuperarse tras algunos efectos también depredatorios, como pueden ser la pesca o también porque el niño los va entrenando, ¿no? Entonces digamos que tienen más resiliencia. Es algo muy interesante, la verdad. Y bueno, y ahora para ir acercándonos un poco a Punta San Juan. Punta San Juan, bueno, acá tenemos un mapa de la costa peruana. Punta San Juan está acá abajo en la esquina inferior derecha, donde ven con la flecha blanca. Y en este sitio hay algunas características que lo hace peculiar. La temperatura en este lugar suele ser 2 a 3 grados más fríos que el resto de la costa. Y la distancia desde la costa hacia el talud, ustedes pueden ver como una arruga acá en el mapa. Uy, perdón, voy a toser. Como una arruga acá en el mapa, que es cuando el fondo del océano, ¿no? El talud continental se va profundizando, profundizando, profundizando. Hay una zona muy profunda eh, y eso de ahí está muy cerca a la costa en Punta San Juan, ¿no? Entonces, eso de ahí hace, en esa zona más profunda hay mucho afloramiento, ¿no? Entonces, el movimiento de aguas hace que todo el rato haya agua más fría, hay condiciones de viento muy fuertes, ¿no? Y todas estas condiciones hacen que sean bastante favorables para depredadores topes como los que vamos a ver, ¿no? Diferentes estudios han considerado que Punta San Juan es la locación más productiva en términos de afloramiento en el sistema de la corriente Humboldt, incluso comparándolo entre sistemas de afloramiento en el mundo, ¿no? Entonces varios oceanógrafos han venido a estudiarlo, la zona marina circundante, ¿no? Y bueno, Punta San Juan en sí es una península, como bien su nombre lo indica, punta, ¿no? Es una punta, como pueden ver en este dibujo, que es una ilustración de quizás de cómo se ve desde una vista aérea, pero que es muy curioso porque en los 40, por un esfuerzo de conservación de aves marinas productoras de guano, se le construyó un muro periférico para aislarlo de diferentes disturbios que podían venir desde la costa, ¿no? Por ejemplo, zorros, personas, ¿no? Para acá adentro generar un hábitat tranquilo en la costa, una suerte de isla artificial para que las aves guaneras pudieran anidar y congregarse ahí y así aumentar la producción de guano, ¿no? Acumulación de guano. Como sabrán, el guano son las heces en este caso, de las aves guaneras, y ha sido un producto también muy importante a nivel económico y comercial en nuestro país, ¿no? El Perú ha dependido del boom del guano económicamente por muchos años. Acá tenemos una propaganda de cómo este guano se exportaba, en este caso es a Estados Unidos, si no me equivoco, como fertilizante, ¿no? Para papas y maíz y diferentes vegetales. Y acá a la derecha tenemos una foto muy antigua de digamos, como una acumulación de guano en una isla, que si miran con detenimiento van a ver que hay personas y carretas, y esto es equivalente, acá hay otra persona, a un edificio pues de 7 pisos, ¿no? Y todas estas son heces ya secas de aves guaneras. Entonces hay que imaginarse todas las aves que hay detrás de esa cantidad, ¿no? O sea, habían depósitos de guano muy grandes. Eso no significa que los aves se han sentado y han acumulado todo esto, sino que han ido haciendo como un desmonte, digamos, como un apilado del guano, pero igual es muchísimo guano. Eso es como una minería de guano que ya se está haciendo acá, ¿no? Y hay que imaginarse la cantidad de aves que había detrás de esto y la cantidad de presas y peces que había detrás de esto para generar esa cantidad de heces, ¿no?
Y en el Perú había una práctica de extraer el guano y de comercializarlo como fertilizante, ¿no? Para tanto exportándolo a otros países, y ahora también mucho se destina a la agricultura nacional. Es una práctica que hasta ahora se realiza en estas islas y puntas guaneras, ¿no? Y esto ha llevado a que hayan sido conservados estos lugares por muchos años, ¿no? Y eso ha ocurrido formalmente en nuestro país desde 1909, en que se crea la Compañía Administradora del Guano, ya para recuperar aves guaneras en el litoral peruano, ¿no? Entonces, les cuento todo esto porque han habido muchas iniciativas en nuestro país para empezar a conservar estos lugares por un interés comercial, claro está, pero a que a la vez han dado muchos beneficios de conservación a estos depredadores tope, ¿no? Este es un ejemplo, un gráfico de las millones de aves guaneras que habían en el país. Ya en inicios de 1900 estaban bajo los números poblacionales porque había habido una explotación de guano muy fuerte por los europeos que estaban en el Perú extrayendo el guano. Y luego, después de eso, se nacionaliza con la Compañía Administradora del Guano se generan muchos esfuerzos de conservación. Algunos de ellos son poner guardianes en islas, y otros son muros en las puntas, ¿no? Para poder aumentar el número de las aves guaneras. Y así sucedió, ¿no? Y en Punta San Juan hay esfuerzos conjuntos que han ocurrido así. Como les comenté, el muro se colocó en los 40 y hasta el día de hoy está como un esfuerzo de conservación, ¿no? Que ahora se ve y se maneja bajo el Ministerio de Agricultura. La Universidad Cayetano Heredia llegó en 1979 a realizar diferentes proyectos de investigación y y estamos ahí hasta ahora. Y luego, a partir del 2009, Punta San Juan forma parte de la Reserva Nacional Sistema Islas, Islotes y Puntas Guaneras, que se declaró en el 2009 y es como un rosario de 33 lugares en la costa que digamos, eleva estos sitios a ser áreas naturales protegidas, les da un grado, digamos, como un estatus de conservación mayor, ¿no? Y ahí están administradas por el CERNAMP, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es un brazo del MINAM, ¿no? El Ministerio del Ambiente. Y acá tenemos, solo para que, me imagino que lo conocen o quizás ya lo tengan claro, pero acá tienen el mapa del Perú con todas las reservas que forman parte de la Reserva Nacional Sistema Islas, Islotes y Puntas Guaneras. En este caso, bueno, ahí donde está el punto rojo está Punta San Juan, y cada una de las áreas tiene un polígono que lo conforma, que le da también protección, no solamente en la costa, sino también algo de protección en el mar, legalmente, ¿no? Y ahora vamos a dar un pequeño salto a través de este video, una visita a Punta San Juan. Así es la punta. Esta es una vista desde un dron, ¿no? Hay una gran población de aves. Estas son el cormorán guanay, que se congregan en 200.000, 300.000, ¿no? Anidan en la zona plana, como pueden ver ahí, y todo el borde hay un acantilado, y en los acantilados anidan los pingüinos, y en las playas están los lobos marinos, ¿no? A ver, la parte plana tiene todo es el lugar de aniamiento de los guanayes. Los pingüinos se desplazan por los bordes, los lobos en las playas, pueden ser rocosas o de arena. Y así, digamos, siempre hay mucho viento y todo el sustrato gran parte del sustrato es guano. Bueno, y ahora para presentarles los animales con los que se trabaja ahí, que son objeto de estudio y de investigación.
Este es el cormorán guanay, ¿no? Que pasa, sale todos los días a alimentarse, pero una de las características de esta especie es que cuando está en la reserva, todas las noches regresa a pernoctar ahí, ¿no? Entonces los viajes de alimentación los hace durante el día y en las noches está anidando en la reserva, ¿no? Así se ven de cerca, ¿no? El Phalacrocorax bougainvillei. Acá tenemos a la otra especie de ave buenera, el piquero peruano. En Punta San Juan anida en los acantilados y en los islotes. La otra ave buenera es el pelícano peruano. A veces anida en la parte plana. Y bueno, el pingüino de Humboldt es una especie muy especial en Punta San Juan. Por muchos años, Punta San Juan ha albergado la colonia más grande del Perú de pingüino de Humboldt. Ahorita la distribución de las colonias ha cambiado un poco, pero algo muy peculiar es que en Punta San Juan el pingüino anida en el sustrato del guano, ¿no? Donde anidaba así históricamente. Se han hecho esfuerzos por conservar las capas de guano eh, donde hay nidos de pingüino, ¿no? Ya desde 1987 no se ha extraído guano en la zona donde anida el pingüino y lo utiliza bastante bien en Punta San Juan. Luego está la colonia más grande actualmente de lobos marinos finos, Artocephalus australis, en Punta San Juan, que son animales que se siguen, se ha realizado bastante investigación en Punta San Juan y se ven este tipo de escenas, ¿no? Esta es una hembra que está gestando, está preñada y está dando el lactar ya a 3 crías, una cría de meses, una de 1 año y unos meses y una probablemente de 2 o 3 años y unos meses. Entonces, realmente hay estos casos de unas madres que continúan alimentando a sus crías y realmente consiguen el alimento y la energía para lograr esto, es realmente increíble, ¿no? Y tenemos también, los lobos marinos chuscos, que están en gran número en San Juan, alrededor de entre 8.000 a 12.000 individuos aproximadamente. Y a diferencia de los lobos finos, ellos se congregan en playas de rocas pequeñas o arenosas y se juntan de una manera muy densa, como pueden ver en esta foto, o acá en toda esta playa están los lobos chuscos, ¿no? A manera de como una sábana de lobos. Y bueno, entonces en la punta ocurre, desde 1979 se realizan proyectos de investigación y se realiza un monitoreo continuo desde el 2001 en esta península, ¿no? De 54 hectáreas. Es un lugar no muy grande, pero muchos depredadores encuentran buenas condiciones para anidar y hay la posibilidad de hacer investigación y monitoreo a través de diferentes técnicas que ahora les voy a contar un poco. Entonces, primero vamos a ver un poco sobre lo que hemos encontrado con la dinámica sobre la dinámica poblacional de las especies. Para evaluar la dinámica poblacional en el tiempo, mucho del trabajo del personal y los voluntarios y los pasantes y los estudiantes que están con el programa Punta San Juan, que están trabajando, van a las playas. O sea, parte de ese trabajo es ir a las playas con contómetros, binoculares, telescopios, una libreta de campo y mucha paciencia. Pues porque la idea es, ¿no?, contabilizar los animales, a veces en número total o por grupo etario que están en una playa. Y acá les voy a comentar una historia con lobos marinos finos de lo que se encontró en una línea de tiempo pues de más o menos 1984 hasta el 2014, ¿no? Tenemos como 30 años de información en una playa en que se contaban los lobos, ¿no? Se hacía bastante seguimiento y en los 80s y 90s teníamos más o menos pues
1.200 lobos finos en esta playa. En los 90 disminuyeron un poco los números, ¿no? Porque habían condiciones no tan favorables en Punta San Juan, porque había unas condiciones de niño. El problema es que en el 1997 había un niño muy fuerte, muy intenso, que ha generado grandes mortalidades en la costa. Y de hecho este niño 97-98 pues fue devastador en Punta San Juan. Los animales se fueron, se dispersaron, no, bueno, muchos murieron, todas las crías murieron, las hembras tuvieron abortos. Fue bastante devastador, ¿no? En depredadores superiores. Fue tanto así que las poblaciones en Perú se reducen. Para acá, tres ejemplos, ¿no? Para lobo fino, lobo chusco y pingüino, que acá tenemos los números a nivel nacional en el Perú, antes del niño y después del niño. Los cambios generaron unas reducciones de porcentaje de 75-85%, ¿no? Bastante fuerte para un evento de 2 años, digamos, en 2 años, así cambiaron las poblaciones. Y esto hace que las poblaciones fueron muchas de ellas recategorizadas como en peligro de extinción, ¿no? Su estatus de conservación cambió por cómo había cambiado el número poblacional. Y bueno, lo bueno es que podemos decir que Punta San Juan, a pesar de todo esto, y porque digamos que en un momento se quedó hasta sin animales, pero siguió siendo conservada, ¿no? Con la esperanza de que justamente los animales regresaran a sus lugares de reproducción históricos. Y así fue, ¿no? Entonces, acá podemos ver qué pasó a partir en esta playa, en este estudio particular. El seguimiento. A partir de ya el 2004 empiezan a regresar los lobos finos, incluso regresaron y superaron los números de los 80, ¿no? Fue realmente algo muy bueno y dio, digamos, reafirmó el hecho que estos animales pueden demorar acá digamos, un espacio de 5 años en que no estuvieron, pero recuperar, cuidar este lugar y mantener los sitios históricos, digamos, intactos y esperar un poco para que la población pueda recuperar, fue muy importante para un retorno significativo de la especie, ¿no? Y acá tenemos algunas fotos de esta playa en los 90. Pueden ver que acá, bueno, este es un acantilado, es como un pasillo, por así decir, y estas son lajas de rocas y el mar está a este lado a la derecha. Y todas estas bolitas negras son lobos marinos, ¿no? En los 90. Esa es la misma zona de la playa, ahí se veía mejor la topografía, después del niño. Esto es más o menos, bueno, en el 2005 o 2006, ¿no? Hay algunos lobos y algunos pingüinos, y esto ya es en el 2015, cuando ya regresan y ocupan la playa con mayor densidad, ¿no? Entonces, estas recuperaciones después del niño eh, se han podido eh, confirmar, ¿no? Se ha hecho un seguimiento a partir de censos en especies indicadoras como el lobo fino y que estaban en peligro, ¿no? El lobo fino, el pingüino, el lobo chusco, y los animales sí se recuperaron. Punta San Juan ha sido un lugar que ha albergado poblaciones importantes de estos depredadores, ¿no? Para toda nuestra costa a nivel nacional. Albergaba en un momento, al 2015, albergaba como 36% del pingüino de Humboldt, 10% del cormorán guanay, 36% del lobo fino, 12% del lobo marino chusco, ¿no? Ahora, recientemente hemos visto un declive, ¿no? O sea, ya a partir del 2015 en adelante, más o menos había un declive en estos números de especies, y ahora mucha de nuestra energía está enfocada en entender por qué han vuelto a bajar, ¿no? Estos números, eh, qué está pasando, es algo de largo plazo. eh, y una de las preguntas que nos hacemos es que si hay pues eventos de mortalidad, ¿no? Importantes. Entonces, para eso se hace un monitoreo diario. Se realizó, esta es otro historia, ejemplo de cómo
un estudio que se hizo, ¿no?, para ver eventos de mortalidad, en el que se realiza un monitoreo diario de muertos y carcasas accesibles a lo largo del todo el litoral de Punta San Juan, y si hay una carcasa accesible se realiza una necropsia. En el verano del 2016, cuando estaban ocurriendo estos monitoreos, se empezaron a avistar a varios lobos marinos finos con anzuelos y filamentos de nylon. Eh, Varios de estos animales lamentablemente estaban agonizando y murieron rápidamente en las costas, o venían y morían rápidamente. Se realizaron las necropsias y se encontraron estos anzuelos, ¿no?, en el diafragma, en los esófagos de los animales, estos anzuelos que todos tenían el mismo tipo, este anzuelo en J. Se habló en el puerto con los pescadores y nos enteramos que era para esta pesquería objetivo del perico. Ahora, el perico no es algo que comúnmente está en Marcona, el perico es algo que comúnmente está en la costa norte del Perú, en aguas un poco más cálidas, pero en ese año hubo bastantes embarcaciones, ese fue el 2016, como el cuadro que está en la parte inferior, hubo bastantes embarcaciones de perico que estaban incluso con matrículas de otros lugares del Perú, cerca a la costa, y hubo mucha interacción en los viajes de alimentación de estos lobos en las zonas donde ellos se alimentaban y donde estaban los botes pescando, ¿no? Y esto ha generado esa mortalidad. Pero ¿por qué? ¿Por qué vino? ¿Por qué vino el perico, no? Entonces empezamos a mirar también las condiciones ambientales y cómo había variado. Y en el 2000, esto sucedió en febrero del 2016, que es quizás empezando desde ese mes, que está acá en el panel inferior. El 2016 hubieron condiciones en el Niño en febrero, bueno, en varios meses. Como pueden ver acá, está naranja, ¿no? San Juan está en la latitud 15, que es lo que está en el eje Y, y en el eje X están los meses, ¿no? Entonces tenemos en febrero latitud 15, naranja. Si nos vamos un año antes, febrero, latitud 15, un poquito de naranja, pero bastante azul. Si vamos al 2014, febrero, latitud 15, azul, ¿no? O sea, había normalmente temperaturas más frías y en el 2016 temperaturas bastante cálidas, una anomalía que hace que el perico se venga hacia esta zona, los pescadores lo siguen, los pescadores ponen los anzuelos, los lobos se interactúan con los anzuelos y genera mortalidad, ¿no? Ahora nos vamos con otra historia sobre el seguimiento de animales marcados. En Punta San Juan hay una playa que la llamamos la S3, Sur 3, donde se ha realizado seguimiento de animales marcados a distancia. O sea, se marcan los animales con unas etiquetas en las aletas y tienen un código de identificación individual cada uno, y desde los acantilados en las casetas se les hace seguimiento para supervivencia, pero también estudios comportamentales. Entonces, en este caso, este estudio por María José Ganosa, ella lo que hizo fue comparó las hembras con cría que estaban en la playa S3 en el 2012 y 2013, usando una misma metodología de seguimiento de hembras que se usó en los 90, ¿no? La pregunta era saber si es que habían variado el tiempo que las hembras con sus crías pasaban en las playas en el 2012 y 2003 en referencia a los datos de línea base del 92 y 93. Entonces, acá tenemos, digamos que el indicador es la proporción de tiempo en mar, ¿no? Porque el tiempo que no están en la playa están en el mar. Y acá, bueno, acá tienen un ejemplo de una madre con su cría, con sus etiquetas, y también, bueno, se les hizo una marca en el dorso con decolorante para pelo, para poder visualizarlas y no tener error, disminuir el error de observación desde los acantilados. Lo que se vio es que la proporción del tiempo en el mar, en el eje Y, en el 92 y el 93 fue bastante menor al proporción del tiempo en mar en el 2012 y el 2013. Es decir, en años recientes, las madres pasan 20% más de su tiempo en mar que en los 90.
Y cuando nos preguntamos por qué o qué estaba pasando o qué consecuencias traía esto, encontramos que los pesos de las hembras de los años actuales habían disminuido. Los pesos de las hembras en los 90 en promedio eran como 60, de estos años de estudio eran como 60 kilos y en los años de estudio reciente eran 49 kilos. Cuando miramos si es que esto era solo una cuestión de estos años de estudio o si esto era ya una tendencia, cogimos ¿no? La data histórica, estas series de tiempo largas son muy valiosas para ver si estas cosas son como eh, tema de un niño, ¿no? O una niña, o es algo que ya está establecido en la población. Mirar la data de largo plazo es valiosísimo. Y teníamos en el programa los datos de pesos de los 90 de las hembras. Acá tenemos en el eje Y los pesos de las hembras en kilos, ¿no? La distribución de los pesos, que es alrededor de 60, 58, 60 kilos. Ahora, en el niño, el 97, hubo un peso menor de 48 kilos, pero era esperado porque fue un evento muy fuerte que cambió la distribución del alimento. El tema es que después en los 2000, con la nueva población, esa población que se había recuperado y retornado, los pesos se habían mantenido bajos, a pesar de ya tener condiciones frías y, ¿no? Los pesos de las hembras estaban alrededor de 48, 49 kilos. Entonces se confirma una nueva tendencia de un peso reducido en las hembras, de reducción de alrededor de 11, 12 kilos, que consideramos que es un reflejo de la falta o la reducida disponibilidad de alimento en comparación a los años 90. Entonces, hallazgos como esos ha dado, digamos, como ha gatillado otras preguntas de investigación alrededor de la ecología de forrajeo, como qué comen estos animales, ¿hay suficiente? Y para eso usamos una muestra bastante valiosa como la feca, ¿no? Los lobos marinos, tenemos la suerte de que estos animales dejan sus fecas en las playas, ¿no? Y si no sube la marea, se pueden colectar, así igual como colectas la feca de tu perro, y de ahí estudiarla. Entonces se colectaron muchas fecas que fueron limpiadas, ¿no? Y de cada feca, con el uso de tamices, se segregan las partes duras, como los cefalotórax de los crustáceos, para identificar qué crustáceos han alimentado, los otolitos de los peces, que son los huesos del oído medio de los peces, que cada uno tiene una forma muy particular que si lo sabes identificar, puedes decir, esto es una anchoveta, esto es un cachema, este es un camotillo, ¿no? Y los picos de los cefalópodos, que igual por medidas en los picos se puede saber la especie. Entonces, estos restos duros fueron identificados y, bueno, almacenados, y con eso se ha hecho un estudio de dieta, ¿no? Esta primera vista y historia de la dieta es sobre la dieta a largo plazo, por también alrededor de unos casi 30 años, con el lobo marino fino. Y acá tenemos un porcentaje de ocurrencia de las principales presas del lobo marino fino. En celeste está la anchoveta, si juntas todos los datos de todos los años, ¿no? La mayoría de lo que comen es primero anchoveta en celeste, después en beige el pejerrey, en morado el camotillo, en amarillo la samasa o la anchoa nasus, y en rojo están los calamares, los cefalópodos. Ahora, si esto lo partimos en antes del niño y después del niño, que era la pregunta, si es que había cambiado la dieta, vemos que antes del niño, el 95% de la dieta está conformada por 5 especies, ¿no? Pejerrey, camotillo, anchoveta, cefalópodos y samasa. Sin embargo, si miramos después del 97-98, el 95% de la dieta está conformado por camotillo, anchoveta y cefalópodos. Entonces, había una reducción en la diversidad de la dieta. Antes del niño estaba representada por 5 especies, después del niño por 3 especies.
ya empezamos a ver algunos guiños de por qué hay menos alimento y te demoras más en el mar. Entonces, otra pregunta, teniendo dos especies de lobos marinos, que como su nombre lo indica, lobos marinos, lobos del mar, ¿no? Son animales, son depredadores tope, bastante especializados, y tenemos poblaciones grandes de 3.000 lobos finos y podemos tener 6.000, 8.000 lobos chuscos en un mismo lugar, ¿no? ¿Compiten? Quizás uno le estaba haciendo, limitando la obtención del alimento al otro. Entonces, esto también se quiso estudiar a partir de la dieta. Se colectó las fecas de los lobos chuscos en N7, esto se hace mensualmente en Punta San Juan, y de los lobos finos en S3. Nuevamente, nuestra amiga la feca nos va a ayudar a resolver esta pregunta. Sí. Solo para mencionar que en este estudio, pues para estudiar la composición de la dieta en varios años sucesivos entre las dos especies, se colectaron alrededor de, bueno, más de 3.000 muestras de fecas, ¿no? Y más de 300, o alrededor de 300, al menos 300, o por ahí, tenemos 269 en 2015 del lobo fino, pero alrededor de 300 y 400 fecas por año, ¿no? Y de esto entendimos que acá tenemos el porcentaje numérico en el eje Y abajo tenemos los tipos de presa. En azul están los lobos finos, disculpen ahí por el inglés, están las siglas en inglés, SAFS es lobo fino, SASL es lobo chusco. Pero el tema es que en el azul, que son los lobos finos, tenemos que la mayoría de la dieta está ocupada por los peces, por 56%, de ahí pasa a calamares por 30% y a crustáceos con 12,8%. Mientras que el lobo chusco, el verde, ¿no? Su dieta está conformada en 92% prácticamente por crustáceos, por la famosa múnida, y en 7% por peces y 1% en cefalópodos. Entonces había realmente un contraste en la composición de la dieta basado en la proporción de cada presa consumida, ¿no? Al realizar un agrupamiento multivariado para ver si es que había una partición de todas estas presas en el espacio, eh, se encontró que sí. Acá tenemos, bueno, se formaron así dos clusters, ¿no? Dos para cada especie. El verde es el lobo fino, el azul es el lobo chusco, y en los nombres que están encima son los nombres de las especies, y hay grupos, ¿no? Las especies principales, que es el Pleurocondes monodon o la múnida, está asociada al lobo chusco, los cefalópodos están asociados al lobo fino, y la anchoveta está compartida entre los dos. Se hizo un dendrograma, un análisis para ver también la división de los grupos a partir de todos los muestreos, y se encontró dos ramas muy divergentes, ¿no? Con dos grupos muy claros, uno para chuscos y uno para finos. Sin embargo, se encontró que en el clúster de los finos, habían dos temporadas de chusco que el algoritmo no podía diferenciar, ¿no? Y estaban ahí como mezcladas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, cuando me metí a mirar específicamente en esas temporadas qué había pasado, pues las dietas eran muy similares, tan similares que era entendible que el proceso digamos que el proceso estadístico de diferencia no había podido diferenciar estas dietas entre lobo fino y lobo chusco. Y en esas temporadas lo que pasó es que había habido unas condiciones en niño, y la falta de algunos recursos durante el niño y las preferencias de los animales hacen que cuando hay una reducción de ciertas presas, ellos compiten, la competencia se aumenta, y se ve que sus dietas son muy similares. A diferencia, no, las proporciones de los animales consumidos son más similares. Y a diferencia de las otras temporadas, todas las demás temporadas, las otras 13 temporadas de muestreo, las dietas eran diferentes. Esa es
digamos, la forma que tienen estos dos animales para coexistir y convivir. Consumen diferentes proporciones de las presas y así, digamos, que no están constantemente en competencia. Pero cuando viene un estrés ambiental, sí puede convertirse en una competencia. Luego otra pregunta, pues, es ¿a dónde van? Todos van a los mismos sitios, ¿dónde consiguen el alimento, ¿no? Entonces, para eso estudiamos los viajes de alimentación y para eso se utilizan diferentes tipos de aparatos como GPS o TDRs para medir la locación y la profundidad de los animales cuando están en el mar. En este caso, bueno, este es un estudio con pingüinos que se realizó, se les colocó GPS y TDRs para ver los viajes de alimentación de adultos con pichones que están en los viajes acá en verde, en el mapa a la derecha, y adultos que estaban incubando huevos, ¿no? Entonces, todos los que fueron marcados fueron adultos, solo que están en diferentes fases del ciclo reproductivo. Unos tienen pichones en verde y otros tienen huevos, los que son en rojo, ¿no? Entonces vemos que hay dos tipos de viajes muy diferentes. Hay viajes cortos, que son los verdes, cerca a la reserva, y unos viajes mucho más largos, con distancias y tiempos mucho más largos, que son los rojos. Los adultos que incubaban los huevos, que son los tracks rojos, eh, pueden hacerlo y de manera mucho más expansiva porque tienen un adulto que tiene más reservas en el nido esperando, mientras que los adultos con pichones tienen que regresar rápido porque sus pichones tienen una capacidad bastante limitada, tanto de recibir alimento porque son pequeños y solo los puedes alimentar de a pocos, y también de resistencia de espera, ¿no? No pueden esperar mucho y los viajes deben ser más cortos y cercanos al nido. Y esta es otra manera espaciotemporal de distribuir y evitar competencia entre grupos, incluso dentro de la misma especie, ¿no? Durante estos estudios también se pudo empezar a ver los buceos que realizan los animales. Y si bien esto de acá es un eje de profundidad, ¿no? Son metros, desde cero, que sería la superficie, hasta 70 metros, tiene nuestra escala acá, y las líneas indican las diferentes inmersiones. Estos son datos de buceos de pingüinos. Y si bien los pingüinos llegaron a 70 metros aproximadamente, la mayoría de los buceos están en el rango de los 10 a 30 metros. Luego, para contarles otra historia sobre el seguimiento en mar de cormoranes del Guanay, bueno, se han hecho diferentes campañas con apoyo de la unidad de estudio de aves marinas, de investigación en aves marinas de la Científica del Sur, y el equipo del programa Punta San Juan trabajan conjuntamente equipando a los guanayes en Punta San Juan. Acá podemos ver cómo, bueno, desde las casetas se acerca uno a la colonia, los aparatos que se colocan y la colocación de los aparatos en las plumas. Y acá, bueno, y también se les marca a los animales para poder reconocerlos y recapturarlos, retirar los aparatos y bajar los datos, ¿no? Igual también se colocan aparatos para ver profundidad, locación y otros tipos de información. Acá tenemos mapas de los viajes generados por los cormoranes en verde para el 2017 y en morado para el 2019. Y los colores más claros, las gamas más claras, son las hembras y las más oscuras son los machos. Entonces, en general, no se ve una gran diferencia entre los sexos. Estos animales se mueven como una gran unidad y tienen más bien movimientos bastante costeros, ¿no? Y en relación a sus buceos, cada uno de estos gráficos se ve, bueno, tenemos una columna para F, que son las hembras, y M, que son los machos, y cada fila es un año, ¿no? El 2017, el 2019. Y nuevamente, si bien pueden hacer buceos máximos y alcanzar profundidades de 67 metros, 68 metros, 59 metros, la mayoría de las inmersiones están entre 1 y 10 metros.
¿no? Entonces, todo eso nos está indicando que no hay mayor necesidad de ir tan profundo porque mucho del alimento se mantiene en la capa superficial en este ecosistema. Acá este mapa de aquí nos muestra el sobrelape de los viajes de alimentación del pingüino de Humboldt, del cormorán y el piquero. Y pueden ver cómo todos están igual, hay un gran sobrelape, algunas especies se van más mar adentro que otras, ¿no? Como el rojo que es el pingüino y el amarillo que es el piquero, y el guanay un poco más costero, el verde. Pero digamos que hay pues estamos así aprendiendo más sobre todo del área marina que están utilizando esos animales. Y pueden ver en negro el polígono del área natural protegida, los límites legales del área y cómo, bueno, alberga muy poca proporción de los viajes, ¿no? Y como otro ángulo de nuestro trabajo, también hemos realizado esto con lobos marinos. El seguimiento de los lobos marinos en el mar implica la colocación de transmisores satelitales. Para la colocación de los transmisores requerimos de la ayuda de veterinarios especializados en fauna silvestre, con los cuales trabajamos ya hace varios años para poder capturar y anestesiar a estos animales de manera segura en campo, y hemos podido hacerlo entre el 2013 y el 2018 de manera muy efectiva, y esto nos ha permitido tanto aprender mucho sobre la salud, el estado de salud de estos animales y también la colocación de estos transmisores. Entonces, los lobos marinos también salen a alimentarse a la zona pelágica. Acá hay un gráfico como simulación con los tracks, ¿no?, de lobos marinos desplazándose por encima de ese hundimiento del talud continental que les mencionaba al inicio, ¿no? Y los datos de profundidad de los lobos, tenemos acá a la izquierda, también la mayoría de los buceos ocurren entre los 10 y los 20 metros, ¿no? Igual que, lo cual sigue la tendencia de dónde está el alimento distribuido en este hábitat, igual como se ha reflejado en los pingüinos y en las otras aves guaneras. Y esto tiene que ver con cómo está distribuido las condiciones en el eje vertical de la columna de agua, ¿no? Acá tenemos un gráfico de la oxiclina. Acá a la derecha, primero miremos el B para explicarles que a medida que se hace más profundo, tenemos un gradiente acá de profundidad de 10 a 60 metros. En este caso, el 60 metros está el fondo marino, pero tenemos un quiebre de hábitat, una partición de hábitat, como una barrera, que es la oxiclina, que es esta línea negra, que está generando un cambio en la condición. Y si ven, esta es como una vista de una ecosonda, ¿no?, donde podemos ver que todas las anchovetas y el plancton están por encima de la oxiclina. Claramente la anchoveta y el plancton necesitan ciertas condiciones de oxígeno, cierta cantidad de oxígeno en el agua para sobrevivir, y la oxiclina está generando esa barrera. En la vista de A, esa mancha roja es justamente el hábitat con oxígeno disuelto en agua donde pueden vivir estas presas. Entonces, esta zona mínima de oxígeno generalmente está o máximo entre los 30 y los 50 metros, y eso es lo que explica estos buceos tan superficiales. Bueno, y ahora, ya casi yéndose a la última parte, contarles un poco sobre lo que se ha ido encontrando en los lobos marinos. Acá podemos ver los desplazamientos de los lobos finos y los lobos chuscos, hembras y machos. Las hembras están en colores más claros también que los machos, ¿no?, a partir de la instrumentación de estos animales. Y se han hecho algunos análisis, yo he estado trabajando en esto para ver la distribución tanto más core, se dice en inglés, pero no más centralizada, de los movimientos de estos animales versus el ámbito de hogar, ¿no? Y lo he estado mirando a nivel de hembras y machos. Entonces acá tienes a las hembras en el A, en el gráfico A de la izquierda, y pueden ver que
hay un sobrelape muy grande entre los finos y los chuscos, ¿no? Los naranjas y los verdes, tanto al 50%, que es la zona más oscura, versus el 95%, que es la más tenue. Y en los machos, si comparamos con los machos, que es el B, los machos abarcan una región mucho más grande, que es esperado porque las hembras cuidan a los cachorros, igual que esos pingüinos con pichones, están con los viajes de alimentación restringidos cercanamente a la costa. Mientras que en los lobos marinos los machos tienen la posibilidad de desplazarse hacia donde quieren, ¿no? Entonces ahí ellos abarcan unas zonas mucho más grandes y podemos ver que hay diferencias entre las preferencias entre el chusco y el fino, ¿no? Sobre cómo se desplazan para alimentarse. También se han hecho unos análisis por hora de día, entonces para saber cómo es que si es que estos animales tienen alguna relación con el horario para alimentarse. Acá en el A, comparemos a las hembras primero. En este gráfico, en el eje X, tenemos las horas del día, entonces al medio están las 12 del mediodía y en los extremos están las horas de madrugada y digamos, de noche. Acá voy a poner unas lunitas para estas zonas grises, digamos, las horas de oscuridad. Y en la zona blanca están las horas de luz. Y acá en este primer gráfico A, lo naranja son las hembras de fino. Y pueden ver que las hembras de fino tienen sus viajes bastante relacionados a las horas de oscuridad, mientras que las chuscas, que son las verdes, están haciendo el forrajeo, ¿no? Los viajes de alimentación durante el día, en las horas de luz. Y en los machos es diferente, ¿no? Los verdes están saliendo, digamos, de madrugada, mientras que los marrones, que son los finos, están saliendo de anochecida. Entonces hay diferencias para también distribuir el horario de la alimentación. Y esto tiene que ver con justamente esto también de un cambio en la distribución de las presas según el día y la noche. En la noche hay muchas presas que suben a la superficie para poder, porque cambian las condiciones en la noche, hay una migración diel de presas, por eso hay muchas pesquerías que ocurren de noche, ¿no? Y probablemente los lobos marinos también están aprovechando esos momentos para poder hacer una alimentación más eficiente. Entonces ya para cerrar algunos siguientes pasos, solamente para contarles qué es lo que estamos planificando hacer, es trabajar un poco sobre el análisis energético de las presas, entender los cambios en la red trófica según las diferentes condiciones ambientales, trabajar sobre la relación temporal y espacial de estos depredadores con las pesquerías y empezar, bueno, ya estamos haciéndolo, la verdad, pero buscar algunos indicadores para monitorear mejor las respuestas y adaptación a cambio climático, que también sabemos que ya está ocurriendo en el ecosistema de Humboldt. Y sin más, quisiera agradecer a todo el mundo que ha estado apoyando el programa. Esto no es solo mi trabajo, sino el trabajo de muchas personas por muchos años. Estamos hablando sobre series de tiempo largas que son valiosísimas para entender cómo es que los animales, además como depredadores tope, mamíferos y aves, ¿no? Responden a los cambios en el medio marino, y para eso se necesita mucha gente y mucho tiempo. Y también agradecer a las instituciones que nos apoyan para poder realizar este trabajo, tanto a nivel nacional como internacional. Y agradecerles a ustedes por su presencia, su paciencia. Y estoy gustosa de tomar cualquier pregunta. Ahí está mi correo también si me quieren contactar, y la web y el Facebook del programa. Gracias. Gracias, doctora Cárdenas. De verdad muy interesante y hemos podido aprender bastante de cómo ha ido progresando este proyecto y cómo también han obtenido tanta información. Hay varias preguntas que nos dejaron en el formulario, pero ya en la ponencia usted fue como respondiéndolas. Entonces voy a escoger algunas que tal vez usted ya respondió, pero que todavía están vinculadas con un aspecto actual. Entonces, por ejemplo, tenemos uno que pregunta cómo es que esta parte de las dietas o del comportamiento alimentario puede verse influenciado por otros factores estresantes como lo de la contaminación con hidrocarburos.
si es que se ha visto, se ha observado, se ha analizado eso. Sobre todo yo creo que por el último caso que hemos tenido, el más sonado, y cómo, no, qué es lo que ustedes han observado. Y en caso de que, bueno, ustedes hayan visto alguna fauna afectada, cómo es que lo han tratado, cómo están siendo tratados actualmente, ¿no? Que esa ya es otra, más para la parte de sanidad y rescate, ¿no? De fauna. Ya. A ver, bueno, sobre el tema de la dieta con hidrocarburos, la verdad que no hemos tenido un caso nosotros, por suerte, alrededor de Punta San Juan de derrame de hidrocarburos. Este, alguna vez ha llegado algún, sí, animal con algún tipo quizás de mancha o impacto de petróleo, pero no ha sido algo grande detectable que ha impactado a un grupo de animales ni siquiera. eh, a través de la dieta, de momento, y por lo mismo nosotros no lo hemos tenido que investigar a partir de la dieta, ¿no? Pero sé de estudios, solo mencionarles porque también estamos involucrados apoyando con algunos temas con el caso del derrame, que se podrían hacer, claro, a largo plazo para ver cómo cambia la dieta y cómo los contaminantes están asociados al consumo de presas, ¿no? Porque digamos que las presas van a eventualmente ser contaminadas, sobre todo si son presas bentónicas asociadas a los fondos. Entonces se puede hacer un análisis de contaminantes en presas y también de marcadores, de biomarcadores en los depredadores tope para saber si han estado consumiendo presas contaminadas, ¿no? Esto ya es más a nivel de toxicología e isótopos estables, ¿no? Para mirar cómo cambia, el alimento se afecta eh, por los contaminantes a largo plazo, ¿no? Que habría que hacer, creo que yo ahora, como un monitoreo adelante. Y el otra pregunta sobre este rescate y sanidad, nosotros no nos dedicamos al rescate de fauna, este, no tenemos, digamos, las instalaciones, los medios para hacerlo adecuadamente, ¿no? No tenemos un veterinario todo el tiempo con nosotros, trabajamos con veterinarios en campañas, ¿no? Entonces, en esas campañas específicas para realizar captura y manejo y muestreo de animales, si hay un animal que está mal, se le trata, los veterinarios lo tratan, ¿no? Pero no es algo que se hace una cuarentena, no hacemos eso, no tenemos los medios para realizar ese tipo de trabajo. Eh, y lo que se hace más bien se hacen estudios del estado de parámetros basales de salud, bioquímica en sangre, nutrientes, bueno, nivel de contaminantes, que existe exposición a enfermedades y patógenos que existen en la población a nivel silvestre para tener líneas bases en estos animales cuando están las cosas, digamos, en la población silvestre, ¿no? O sea, eso es a lo que se está dedicando estas campañas con los veterinarios. Espero haber respondido ahí las dos preguntas. Listo. Me queda una más. Usted nos habló sobre las estrategias que tenían el lomo fino y el chusco, ¿verdad? Como para no competir por los recursos, pues, alimenticios. Aparte Ujú. de estas estrategias que ellos tienen, en forma general, ¿hay otras estrategias que ellos más usen? No solamente a estas dos especies, sino también otros depredadores superiores. Claro, o sea, hay varias y bueno, yo he enfocado mi tesis doctoral en eso, ¿no? En entender cómo estas dos coexisten, el lobo fino y el lobo chusco, porque son muy similares, pero yo decía, bueno, ¿cómo realmente están repartiéndose la torta, ¿no? Entonces hay maneras, como les he explicado, a nivel de cuánto comen de cada cosa, ¿no? Que se vio a través de las fecas. Hay una segregación temporal en los viajes, hay una segregación espacial en gran parte de los viajes, sobre todo entre hembras y machos. Eh, y esas de ahí, y bueno, y también hay segregación a nivel de las playas y cómo ocupan las playas, incluso en los momentos del año cuando tienen sus temporadas reproductivas.
no sé, porque eso dictamina un momento crucial en que las hembras necesitan conseguir alimento, ¿no? Y eso también está segregado en el tiempo. Entonces yo creo que ahí hay un claro reflejo de muchas estrategias desarrolladas por cientos de años, adaptaciones, ¿no? En estos animales para convivir en el espacio marino costero y no excluirse, ¿no? Si no hubiese sido así, una de las dos especies ya se hubiese extinguido. Y en las aves las tienen que haber igual, ¿no? Estamos justamente en eso, también viendo otros patrones ahora con este modelo de estudio, pero digamos que me queda claro que para poder existir en un ecosistema, y eso lo tienen que entender, una especie no está ahí porque sí, o sea, está ahí porque tiene un nicho que ocupa y hay momentos en que se compite y hay más estrés, pero en general si está la especie, pues es porque ya debería haber una estrategia para poder manejar ese nicho y todo, ¿no? Cuando las cosas salen fuera de balance, una crece, ahí empiezan los problemas. Por eso las condiciones, el niño, el cambio climático, reducciones, esas son los escenarios, digamos, de estrés en que se ven los cambios y bueno, esperemos digamos que la gran limitante siempre es el alimento, ¿no? Entonces, creo que siempre que haya suficiente alimento para todas van a poder coexistir, pero si las cosas se ponen peluda porque hay una limitación en recursos, ahí es cuando vamos a ver cambios en las poblaciones, ¿no? Pero todas deben tener esas estrategias. Creo que hay que estudiar bastante y poner preguntas de investigación y métodos de estudio para encontrar cómo son que se dan estos mecanismos, ¿no? Listo, entiendo. Una pregunta más personal. Con cuestión a las dietas, ¿se ha hecho alguna evaluación a nivel de nutrientes y energía para tal vez poder entender un poco el metabolismo energético de estas especies y si tal vez esto también influencia en sus patrones de alimentación y de que no puedan como que ser tan competitivas entre ellas? ¿O solamente se ha visto a nivel de qué ítems está dentro de la dieta, pero no qué aporta? No, claro, eso es uno de lo puse en los siguientes pasos. Ahora Mm, tenemos un proyecto justamente para ujú, ver energética y nutrientes en las presas. De hecho, estudiar las presas y cómo varían los nutrientes, porque he hablado nuevamente de niño, niña, cambios climáticos, ¿no? O sea, la pesquería también, digamos, quita biomasa o retira biomasa en ciertos momentos, pero esos cambios ambientales y de condiciones puede hacer que tengamos una anchoveta o un calamar con menos grasa, son ¿no? diferentes. Y Ujú, que sean sí, diferentes. Entonces, ese es el siguiente paso para nuevamente y trabajar varios escenarios, ¿no? No puedes hacerlo todo, pero digamos que, o sea, me encantaría tener calamares congelados de los 80, ¿no? No los tengo. Pero es lo que uno quisiera comparar. Entonces, ya estamos empezando con algunas cosas para justamente contestar esas preguntas y eso llevará a los modelos bioenergéticos que mencionas ujú, para ver cómo se utiliza la energía, ¿no? Hay algunos papers más que nada de nutrientes, pero es más de nutrientes a nivel de bioquímica en sangre y esas cosas ¿no? de los animales que han sacado los veterinarios, pero la parte energética es el siguiente paso, ¿no? exacto. Ujú, ujú. Ok, genial. Es más una curiosidad mía de la Ujú. parte de nutrición. Entonces, tal vez como último comentarles un poco a los chicos sobre el programa de voluntariado, si tal vez tienen, si les gustaría participar, cómo se podrían contactar, a quién escribirles. Sí, para las convocatorias, pues, bueno, ahora después de la pandemia, finalmente hemos tenido hace poco una de nuestras primeras después de 2 años de convocatoria de pasantes, y las hacemos realmente por el Facebook. O sea, únanse al Facebook, sigan la página del programa Punta San Juan en el Facebook. Va a haber una convocatoria más en el año para ir a campo. Nosotros trabajamos en grupos pequeños, y es un trabajo de campo de 3 o 4 meses en campo, ¿no? Para hacer realmente el colecta de muestras, colecta de información, se entrenan en muchas cosas,
Varía un poco qué ves según la época del año en que estás, ¿no? Porque los pingüinos, reproducción de pingüinos sucede en tal época, reproducción de lobos en otra, pero digamos que trabajamos así con estadías de 3, 4 meses, se capacita mucho a la gente, todo se publica por el programa y ahí se piden una serie de requisitos que los chicos tienen que enviar sus documentos, luego se hacen entrevistas y después se eligen a 2 o 3 personas. Y también tenemos unas pasantías virtuales que si hacemos una también la publicitamos por ahí, entonces nuevamente atentos ahí para trabajar en lo que es organización, digitalización y análisis de datos, ¿no? Hay muchos chicos que también son muy buenos en eso y que también están en clases, a veces sí son otros tipos de tiempos los que pueden dar y bueno, se aprende también un montón. Digamos, la parte de campo es súper atractiva, pero para poder contar estas historias necesitas las dos partes, ¿no? Necesitas el campo y necesitas también la parte de análisis. Entonces, este, recuerden eso y también hay esas opciones que vamos a seguir, convocatorias que vamos a seguir comunicando y difundiendo por la página de Facebook de Programa Punta San Juan. Listo, entonces, doctora Cárdenas, muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Y nada, y esperamos que haya sido de su agrado también estar hoy día con nosotras. Y nada, esperamos tenerlas próximamente en otra Bien, charla. listo, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Y bueno, aquí concluimos la ponencia. Y nada, sigan teniendo un buen fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctora Cárdenas. Hasta luego. Hasta luego.